Bueno, bienvenidos a la casa del Señor. Hoy es un día muy especial porque celebramos la victoria, ¿cierto? La victoria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él no está muerto, está vivo. Está vivo. Quiero escucharlos. Vamos a alabarnos, a bendecir su nombre porque Él está vivo. Y vamos a celebrar hoy en esta mañana. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de Juan 20, el capítulo 20, versículos del 1 al 9. Y vamos a titular este mensaje, 4 miradas a una tumba vacía. ¿Ok? Vamos a ver qué pasó en este episodio de la palabra del Señor. El verbo ver en el español se define sencillamente como la capacidad de observar algo a través de los ojos. Algunos sinónimos definen el verbo ver como admirar, contemplar, advertir, apreciar, comprobar, distinguir, notar, observar, percatar, percibir y reparar. Cuando el escritor del Evangelio de Juan utilizó el idioma griego para escribir, este acontecimiento plasmó 4 veces el verbo ver, en que en el español está en pretérito perfecto simple, utilizando un verbo distinto en griego para cada una de las veces que lo pronunció, para cada una de las veces que miraron a la tumba vacía del Señor. Leamos el texto y podamos entender por qué el griego del verbo ver es diferente que en el español, en nuestra propia lengua. La resurrección, Juan 20, versículos del 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro. La primera vez que se menciona el verbo ver, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar segunda vez, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio tercera vez los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollados en otro lugar. Entonces entró el otro discípulo que había venido primero, estamos hablando de Juan, al sepulcro, cuarta vez, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesaria que Él resucitase de los muertos, hablando de Jesús. Hoy vamos a hablar de las 4 miradas que dieron estos personajes en este pasaje de la palabra. La primera mirada a la tumba vacía es la primera mirada de María Magdalena. María Magdalena dio la primera mirada al sepulcro. Ella dio una mirada fugaz, rápida y de lejos, y siendo en oscuras. Su mirada a la tumba no produjo nada. Solo especulaciones de algo que no era cierto. Lo que realmente vio María fue la piedra removida y ese hecho la llevó a hacer conjeturas falsas que crearon preocupación en Pedro y en Juan. El verbo griego empleado aquí es eidén, que significa ver superficialmente. En estos momentos llega María Magdalena al sepulcro, estaba en oscuras y vio la piedra removida. Sentimientos llegaron hacia ella, tristeza. Y en vez de entrar y averiguar qué había pasado, hizo conjeturas en su mente. Especuló y corrió donde Pedro y Juan y les dijo: se han llevado el cuerpo del Señor. Pero ella no estaba segura de lo que había pasado. Dios no puede bendecir a los que huyen de su presencia. ¿Y quiénes huyen del Señor? Los que no se dejan disciplinar. Los que van en contra de la visión del Señor. Los que no aceptan cargos en la iglesia, porque no estoy listo, porque no es mi tiempo. María Magdalena corrió antes de tiempo. No se quedó a asesorarse si de lo que pensaba era cierto. Simplemente creyó una mentira y no solo se confundió ella misma, sino que también confundió a los demás. Corrió enloquecida, llorando, triste, con sentimientos. ¿Y cuántas veces en nuestras vidas, cuando vienen los problemas, las piedras gigantes que vemos, nos da miedo y nos da temor?
Y en vez de orar, lloramos. Y en vez de creer que Dios provee, vamos a los cupones. Vamos a ver a quién le podemos pedir prestado dinero. Porque vemos esa piedra gigantesca y hacemos conjeturas en nuestra mente, creamos una novela. Estamos como las viejitas que están sentadas viendo la novela o están viendo a ver quién viene, si vino el vecino o no vino el vecino, están viendo por la ventana. Y María hizo lo mismo. Vio la piedra y creyó en su mente, se llevaron el cuerpo, pero ella no estaba segura y corrió y confundió a los demás. María Magdalena corrió antes de tiempo. No se quedó a asesorarse de lo que había pasado, sino que creyó una mentira. Y ella se confundió, creyó y confundió a los demás. Alguien mal informado confunde a la membresía con especulaciones falsas. Los cristianos somos llamados a mirar bien. Efesios 5, 15, 20 nos dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y rudimientos del mundo, las tradiciones de los hombres conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo Jesús. Hebreos 12:15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados y confundidos. Entonces vemos una María desesperada, con dolor, traicionada, abatida, no sabiendo qué hacer, confundida y corriendo por todos lugares. Como dice el dicho, ¿no? Como una gallina sin cabeza y corriendo por todo lugar. Y creyó especulaciones acerca de la tumba, de lo que había pasado con Cristo Jesús. Y esa es la primera mirada. Y el verbo griego ver es eiden, que significa superficialmente. Fue algo superficial. Estaba en oscuras. No se asesoró de lo que había pasado realmente. La segunda mirada a la tumba vacía es la de Juan. El apóstol, el siervo del Señor, el amado del Señor. Su mirada fue una mirada más detenida que María. Pero no fue una mirada perfecta porque no entró. Se quedó afuera. Su mirada fue de confusión, de estupor. No le dio crédito porque no podía ver. Porque razonaban las palabras de María en su mente, que se han llevado el cuerpo del Señor. Él estaba confundido también y no sabía qué hacer en esos momentos. Juan estaba tan confundido como María Magdalena. Y el verbo en griego empleado aquí es el mismo, eiden. Es el mismo verbo que usó en la primera vez con María Magdalena, que es superficialmente. Porque él tampoco llegó a entrar, se quedó afuera. Hay cristianos que no ven el poder de Dios porque están confundidos por las muchas religiones y confunden a otros. El verdadero cristianismo parte de una relación, no de una religión, con el Señor Jesucristo. Dios se cansó de tanta religiosidad que mandó a su único Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para rasgar el velo de una sola vez. Pero el hombre quiere volver a coser nuevamente ese velo y crear religiones y crear ídolos. Escuchamos las voces del mundo, lo que nos dice TikTok, lo que nos dice el internet, lo que nos dice Facebook, en vez de creer de la palabra del Señor. Aquí vemos a María y a Juan que habían pasado tiempo con el Maestro, que habían aprendido de sus palabras, que habían sentado a comer con Él, que habían pasado momentos tristes, pero el Señor les decía: anímense, están conmigo, yo estoy con ustedes. Y cuando llega el momento de la prueba se desesperan y corren y no se acuerdan de la palabra del Señor, sino que escuchan las voces de otras personas. Y muchas veces nos sentimos así, ¿cierto? Cuando llega la gran roca, ¿a dónde recurrimos? ¿Recurrimos al gran yo soy? ¿Al Dios de Isaac, de Jacob y de Abraham? ¿A nuestro Dios, al que me salvó en la cruz del Calvario? ¿O voy y le escucho a la vecina? ¿O al influencer que sale en TikTok? Para el hombre es difícil seguir al Señor, pero es fácil crear una religión. Juan, a diferencia de María, no corrió, sino que se quedó pensando de lo que había sucedido. Hasta que Pedro llegó corriendo y lo empujó. Él entró violentamente y lo sacó de sus pensamientos. Juan estaba un poco dudoso de las palabras de María Magdalena, de lo que había sucedido, y ella estaba llorando constantemente.
Juan empezó a buscar la verdad y los hechos, y esa búsqueda lo llevó a comprender la palabra del Señor. Comenzó a recordar lo que Cristo le había dicho. Los cristianos somos llamados a comprender la palabra. Nunca aceptes algo como cierto si no lo compruebas tú mismo. Hoy en día hay muchos chantajistas y muchos lobos vestidos de oveja. Lo que sostiene la verdad es la palabra de Dios. Esa es la verdad, la palabra del Señor. No mis palabras, no Instagram, no Facebook. La palabra del Señor es la verdad y la que te va a hacer libre. Salmo 11:19 o 119:9 dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Con guardar la palabra de Dios. La tercera mirada a la tumba vacía fue la mirada de Pedro. Pedro fue siempre un hombre impulsivo, que estaba de un lado a otro, hablando, buscando, querer hacer algo para el Señor. Señor, yo te amo, yo te seguiré hasta el fin del mundo, yo estaré contigo. Quien dio la tercera mirada al sepulcro del Señor, de la tumba vacía. Su mirada fue diferente a la de María y de Juan. Él venía con la intención de buscar evidencia de lo que había sucedido, de buscar pistas, a ver quién se había robado, como un detective. ¿Quién había robado el cuerpo del Señor? Ciertamente estaba afectado por las primeras palabras de María Magdalena. Y no se quedaría pasivo como Juan, sino que entraría a buscar quién se robó el cuerpo de mi Señor. Él buscaría el cuerpo donde fuese. Él fuese a donde tuviese que ir. Él iba a ir ahí para buscar dónde se había llevado el cuerpo de su Señor. Y el verbo ver en el griego aquí es utilizado y se llama teorei. Y teorei es hacer una teoría. Viene de la palabra teoría, teorei, o un análisis. Vemos en los dos primeros es aiden, que significa ¿qué? ¿Sí se acuerdan? Superficialmente, el verbo superficial. Ver superficialmente. Pero aquí usa un diferente verbo, que es el verbo teorei, que Pedro quiere hacer una teoría, quiere buscar un análisis de lo que ha pasado. Creer una mentira, un hecho que no es cierto, afecta a los sentimientos. Lo vuelvo a repetir, creer una mentira, un hecho que no es cierto, afecta a los sentimientos de una persona. La ira de Pedro estaba sustentada en algo que no era cierto. Porque Pedro llegó furioso porque se habían llevado el cuerpo de su Señor. Y aquí no va a pasar esto. Yo voy a encontrar la verdad. Yo tengo que buscar quién fue el que se llevó el cuerpo de mi Señor. Y tenía una ira dentro de su corazón, dentro de sí, porque se habían llevado el cuerpo de su Señor. Y él iba a encontrar el culpable de esto. Pedro, cuando entra al sepulcro, se quedó más confundido que María Magdalena, porque todo estaba en orden. Los lienzos estaban puestos ahí. El sudario que había estado en la cabeza del Señor estaba enrollado al lado. Todo estaba menos el cuerpo del Señor. No hay evidencias de un asalto, de un robo. ¿Qué está pasando?, se preguntaba Pedro. Hay personas que todo lo quieren analizar y no le dan la oportunidad al Señor de que los bendiga sobrenaturalmente. Un señor decía después de haber sido sanado: pero no entiendo cómo pasó. Hermano, no trates de entender. Recíbelo, acéptalo, acepta la bendición del Señor. Pedro en ese momento no sabía cómo actuar. Quería buscar el porqué de las cosas. Y Dios muchas veces no te tiene que dar el porqué. Él hace lo que hace y hay que aceptarlo. Él te quiere bendecir, acepta la bendición. No preguntes: ¿y cómo pasó? Te voy a decir cómo pasó. A través del poder de Cristo Jesús pasó. Es la única manera. El doctor de doctores, mi proveedor, el gran yo soy, el gran pastor, la puerta, el salvador, el proveedor. Él es el que lo hace todo. De Él se sostiene todo. Y no hay por qué preguntar: ¿pero cómo? Es algo sobrenatural y la única manera de entender es siendo espiritual, conectados con Él. Porque físicamente no lo vas a poder entender porque tu entendimiento es limitado. Y para las cosas de Dios hay que tener un entendimiento más allá. No podemos entenderlo. Esa es la tercera mirada que dio Pedro. La primera fue de Magdalena. Fue superficial. La segunda fue la de Juan, que también fue superficial. Y la tercera es de Pedro, que él quiere buscar una teoría y el por qué había pasado. Cómo habían pasado los hechos. Cómo se llevaron el cuerpo del Señor. Y estaba molesto. Y la cuarta y última fue nuevamente la de Juan. Pero Juan cambia su manera de pensar en estos momentos.
Juan dio la cuarta mirada al sepulcro vacío del Señor. Él dio la segunda mirada a la tumba, pero esta segunda vez que miró al sepulcro lo hizo de forma diferente. María Magdalena y Pedro salieron del sepulcro confundidos y heridos. María llorando desconsoladamente y Pedro molesto, pero no sabía y no entendía qué había pasado. Porque no habían entendido el milagro de la resurrección. No lo habían entendido. Y estas personas habían caminado con el Señor por tiempo, pero aún así no les había hecho un clic en la cabeza de que el Señor era necesario, que tenía que morir, iba a resucitar. Y esa es nuestra victoria. Por eso estamos aquí hoy, para celebrar la victoria de que el Señor resucitó y no está muerto. Y está sentado a la diestra del Padre. Y habrá de venir por segunda vez para llevarse a su iglesia. Estamos listos, hermanos. Estamos listos para irnos con Él. Juan podía escuchar las palabras de Jesús en ese momento cuando Él reacciona. Cuando Pedro lo choca y entra y comienza a ver todo. Pues esto no es un delito. Ahora puedo recordar y yo te aseguro que Él pensó en las palabras en Mateo 12:40 cuando dijo, porque cuando estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y se acordó y hizo un clic. Ok, entonces esto fue necesario. Nadie se ha robado el cuerpo del Señor. Él ha resucitado, está vivo. Está vivo el Señor, está vivo el Señor. Él vive, no está muerto, venció la muerte, venció el pecado. En ese momento Él se recordó. Y el verbo que utiliza aquí es el verbo blepei, que significa ver con percepción, con creencia. Porque el ver y analizar la palabra del Señor y estudiarla te lleva a una conclusión, a creer, a creer. Juan vio y creyó. Creyó en la palabra, las palabras del Maestro, cuando le dijo, yo habré de morir y habré de resucitar. El camino que te conduce a la salvación es creer. Creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Jesús mismo dijo en Juan 14:5, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el único. No hay nadie más. No hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No te puedes dar latigazos, no te puedes dar golpes en el pecho. Si quieres caminar de rodillas, hazlo en los vidrios y quemarte las piernas, pero eso no te va a salvar. Lo único que te va a salvar es la muerte de Cristo Jesús, su sangre que te limpia de todo pecado. Creer te lleva a la salvación. Y en ese momento Juan creyó y entendió que el Señor había resucitado. Cuando Juan entra al sepulcro no fue a investigar ni a buscar evidencias. Entró a glorificar a Dios por lo que había sucedido. Gloria a Dios, Abba al Padre, Él ha resucitado. Los demás siguieron tristes y aturdidos porque no pudieron entender. María llorando desconsoladamente y Pedro amargado, porque aún no habían entendido la Escritura. Dios quiere que nuestra mirada a las cosas santas sean de fe, de esperanza y de amor. Cuando plenamente comprendamos la palabra del Señor y creamos en sus promesas, Él obrará. Cuando oremos, creamos en el poder de la oración. Cuando estemos frente a un problema, ejecutemos nuestra fe. Nada hay imposible para el que cree, dice la palabra del Señor. No seamos cristianos confundidos y analizadores de todo. Examínalo todo y retén lo bueno, dice la palabra, ¿cierto? Hay que examinar todo y retener lo bueno. 4 miradas a la tumba del Señor. 4 personajes que habían estado caminando con Cristo Jesús. Y para ese entonces ya tuvieron que haber entendido. Pero ellos no entendían porque estaban viendo todo físicamente, con los ojos humanos y no con el entendimiento espiritual que viene de la palabra del Señor. Jesús repetitivamente les dijo, es necesario que yo muera y yo resucitaré y vendré por segunda vez, pero ellos no entendieron. ¿Qué hizo María? Corrió y vio la piedra gigante y dijo, se llevaron el cuerpo del Señor. Entró Juan, llegó a la tumba, no entró y confundido no sabía qué hacer, se quedó estático mirando. Y lo mismo que María. De Juan llegó corriendo a investigar qué había pasado. Molesto. Él quería ser el detective porque él iba a encontrar el cuerpo del Señor. Estaba molesto, pero se dio cuenta que nada, todo estaba bien, en orden. Y es cuando Juan entra por la segunda vez. Entra y vio todo, dijo, wow, espérese.
Y no prestó a las voces de María, no prestó a la amargura de Pedro, no prestó a lo que el mundo estaba diciendo, sino que se concentró en la palabra y dijo, sí, el Señor dijo que él iba a resucitar. La palabra del Señor dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha la voz y abro la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él cenará conmigo. Hoy es día de salvación, hermano. Hoy es día de salvación. Hoy es día de resucitar. Y tú me dirás, ¿de resucitar? ¿Cómo? Pero si yo estoy vivo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y tú tienes que nacer de nuevo. Tú tienes que morir a tu hombre viejo, a tu mujer vieja. Tienes que morir a tu pecado y resucitar. Como Cristo lo hizo. Porque cuando Él estuvo en la cruz, llevó tus pecados. Fue la única manera. Porque la separación del hombre con Dios es el pecado. Porque Dios es santo y puro y no puede resistir el pecado. Él te ama a ti porque tú eres su creación. Yo soy su creación. Y Él te hizo con amor. Él te hizo tal como Él te debió haber hecho. Tú vienes del Padre Celestial. Pero nos corrimos y dijimos, no queremos saber nada de ti. Y fuimos al pecado. Y eso nos separó de Él. Y hemos tratado de acercarnos a Él de una y otra manera. Pero no hemos podido hacerlo. Porque somos injustos. Somos pecadores. Y Dios no puede aceptar el pecado. Entonces tuvo un plan. Porque si uno muere, todos mueren, dice la palabra. Y la única persona que puede hacer es esto, mi hijo. Y lo mandó que a la tierra para hacerse como tú y como yo, un ser humano, 100% hombre, 100% Dios. Y Jesús fue la única persona que pudo resistir todo eso en la cruz del Calvario. Azotes, insultos. Le escupieron. Le pusieron una corona de espinas. Su cuerpo estaba destrozado, su carne estaba abierta, sangrando. Llevando esa cruz del Calvario por ti y por mí. Porque tú debiste haber estado ahí llevando eso. Y Él tomó tu lugar en esa cruz. Y en ese momento Juan pudo entender que lo que le había hecho fue símbolo de victoria. Porque la cruz significa victoria. Porque está vacía, no está ahí un hombre colgado. Está vacía, Él ha resucitado. Y pudo entenderlo y entró con victoria y dijo, amén, el Señor ha resucitado. Y hoy tú puedes decir eso. Hoy tú puedes decir en tu corazón, Él ha resucitado, Él vive aquí en mi vida. Él es el Señor y el Rey de mi corazón. Y no hay nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo más abajo. Porque siempre estaré conectado con el Señor, porque algo me ata a Él, que es su Hijo Jesús. La pregunta es, ¿cómo tú estás mirando a la tumba? ¿Cómo miras a la tumba hoy? ¿Cómo estás analizando tú a la tumba? ¿Cómo está tu vida hoy? Porque si tú dices que tú amas al Señor, pues tú no puedes vivir en pecado, hermano y hermana. No puedes ser esclavo del pecado. Porque cada vez que tú cometes un pecado, lo vuelves a crucificar a Cristo en la cruz para que los demás digan, está tu Dios. Está tu Dios, el Todopoderoso, mira. Y mira cómo actúas tú. Mira cómo vives tú. Hoy el Señor nos está llamando. Nos está llamando a pensar en esa cruz vacía, en esa tumba vacía. No tengamos un Cristo crucificado, porque ya no está crucificado. Él vive. Él vive. Y es poderoso. Venció la muerte con su muerte. Y el enemigo, me imagino que estaba, yes, lo maté. Lo maté, gané la victoria. ¡Ja, ja! ¿Qué dice la palabra del apóstol Pablo? Que está bajo nuestros pies y lo vamos a pisotear. El diablo está bajo nuestros pies, hermano y hermana. Así que declara con eso con poder. Porque cuando el diablo venga a mentirte, a ponerte ideas en la cabeza, diablo, te hago recordar que te corresponde el lago de fuego y azufre y está bajo mis pies. Y te pisoteo en el nombre de Jesús. Porque yo tengo el poder en el nombre de Cristo Jesús. Su muerte es mi muerte, su resurrección es mi resurrección. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual mamón se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Vive en mí. Vive en ti. Hoy te hablo a ti si vienes por primera vez. Hoy te hablo a ti si vienes por primera vez y has escuchado de la tumba vacía. Porque Cristo vive. Él toca la puerta de tu corazón. Y quiere tener un encuentro personal contigo. ¿Pero qué debo de hacer? Muy simple. La palabra del Señor dice que tienes que creer. Tienes que aceptarlo. Arrepentirte de tus pecados. Y hacerlo el Señor el Rey de tu vida. Y tu Salvador. Él te da una oportunidad hoy
de que tú vengas a los pies de la cruz. Pero ya no está ahí. Él vive y quiere vivir en tu vida. Y tal vez hoy tú ya has aceptado a Cristo en tu vida, tú ya eres cristiano, estás yendo a la iglesia por años y por vida, pero no tienes una vida victoriosa. Hoy es el día de que te puedas reconciliar con el Señor. Hoy es el día de victoria. Hoy es un día de celebración, no de estar tristes, con caras largas y con los hombros bajos. Hoy es día de saltar y de gritar, ¡Él vive! ¿Quién puede gritar eso? ¡Él vive! Cristo vive, hermanos. Cristo vive. Cristo vive. Y Él viene por segunda vez a llevar a su pueblo. Hay que celebrar hoy. Hay que gritarlo. Hay que ir afuera y decirle a los demás, Cristo vive. Y Él quiere salvarte. Él quiere tener una relación contigo. Porque si tú no puedes celebrar, algo está pasando, hermanos. Porque yo recuerdo cuando estaba en el mundo, para mí era una fiesta. Era el primerito, llegar allá y bailar y moverme y todo, que esto y el otro. Y era una celebración grande para mí en el mundo. Pero ¿por qué no lo hago ahora que estoy en Cristo? ¿Por qué no salto y danzo y digo, amén, Cristo vive? Amén. Hermanos, anímense, emocionense, alégrense. Porque Cristo vive. Él es el Rey de Reyes, mi proveedor, mi Salvador, mi roca eterna, mi fuerte, el gran yo soy, el gran pastor, la puerta. El que me sostiene. Como dice el Salmo 23, el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Amén. Alégrense. Que tu corazón se alegre. Porque hoy es día de celebración. Y yo quiero darte la oportunidad hoy de que si tú no has aceptado a Cristo como tu Rey, de que tú lo hagas hoy. Él tiene una oportunidad y te está entendiendo la mano y está tocando la puerta de tu corazón. ¿Por qué no abres la puerta? ¿Por qué no abres la puerta y atiendes a su llamado? Cerremos nuestros ojos y meditemos en esa tumba vacía y en la cruz.